Capítulo octavo. Los riñones. Los riñones representan en el cuerpo humano la zona de la convivencia. Los dolores y afecciones de riñón se presentan cuando existen problemas de convivencia. No se trata tanto de la relación sexual como de la capacidad de relacionarse con los semejantes en general. La forma en que una persona se enfrenta con las demás se manifiesta con especial claridad en las relaciones de pareja, pero es común a todos sus semejantes. Para comprender la relación existente entre los riñones y la comunicación con el prójimo, puede ser conveniente examinar en primer lugar el fondo psíquico de las relaciones humanas. La polaridad de nuestra mente nos impide tener conciencia de nuestra totalidad y hace que nos identifiquemos solo con una parte del ser. A esta parte llamamos yo. Lo que no vemos es nuestra sombra que nosotros por definición desconocemos. El camino que debe seguir el ser humano es el que conduce hacia un mayor conocimiento. El ser humano está obligado constantemente a tomar conciencia de partes de sombra hasta ahora desconocidas e integrarlas en su identidad. Este proceso de aprendizaje no se termina hasta que poseemos el conocimiento total, hasta que estamos completos. Esta unidad abarca toda la polaridad sin distinciones, es decir, tanto la parte masculina como la femenina. El individuo completo es andrógino, ha fundido en su alma los aspectos masculino y femenino para formar la unidad, bodas químicas. No se debe confundir lo andrógino con lo dual. Naturalmente el carácter andrógino se refiere al aspecto psíquico, el cuerpo conserva su sexo, pero la mente ya no se identifica con él, como tampoco el niño pequeño se identifica con el sexo, a pesar de que físicamente lo tiene. Este objetivo de bisexualidad también se expresa en el celibato y la indumentaria de los sacerdotes. Ser hombre es identificarse con el polo masculino del alma, con lo que la parte femenina automáticamente pasa a la sombra. Por lo tanto, ser mujer es identificarse con el polo femenino, relegando al polo masculino a la sombra. Nuestro objetivo es tomar conciencia de nuestra sombra, pero esto solo se consigue a través de la proyección. Debemos buscar y hallar fuera de nosotros lo que nos hace falta y que en realidad está dentro de nosotros. Esto a primera vista parece una paradoja, tal vez por ello sean tan pocos los que lo comprenden, pero el reconocimiento requiere la división entre sujeto y objeto. Por ejemplo, el ojo ve, pero no puede verse. Para ello necesita de la proyección sobre un objeto. En la misma situación nos hallamos los seres humanos. El hombre solo puede tomar conciencia de la parte femenina de su alma, C.G. Jung la llama ánima, a través de su proyección sobre una mujer concreta, y la mujer viceversa. Nosotros imaginamos la sombra estratificada. Hay capas muy profundas que nos angustian, y hay capas que están cerca de la superficie, que esperando ser reconocidas y asumidas. Si encuentro una persona que exhibe unas cualidades que se hallan en la parte superior de mi sombra, me enamoro de ella. Al decir ella, me refiero tanto a la otra persona como a la parte de la propia sombra, puesto que en definitiva, una y otra son idénticas. Lo que nosotros amamos o aborrecemos en otra persona está siempre en nosotros mismos. Hablamos de amor cuando el otro refleja una zona de la sombra que nosotros asumiríamos de buen grado, y hablamos de odio cuando alguien refleja una capa muy profunda de nuestra sombra que no deseamos ver en nosotros. El sexo opuesto nos atrae porque es lo que nos falta. A menudo nos da miedo porque nos es desconocido. El encuentro con la pareja es el encuentro con el aspecto desconocido de nuestra alma. Cuando tengamos claro este mecanismo de proyección en el otro de partes de la sombra propia, veremos todos los problemas de la convivencia a una nueva luz. Todas las dificultades que experimentamos con nuestra pareja son dificultades que tenemos con nosotros mismos. Nuestra relación con el inconsciente siempre es ambivalente, nos atrae y nos atemoriza. No menos ambivalente suele ser nuestra relación con la pareja. La queremos y la odiamos, deseamos poseerla plenamente y librarnos de ella. La encontramos maravillosa e irritante. En el cúmulo de actividades y fricciones que constituyen una relación, no hacemos más que andar a vueltas con nuestra sombra. Por ello es frecuente que personas de carácter opuesto congenien. Los extremos se atraen, esto lo sabe todo el mundo, y no obstante siempre nos asombra que se lleven tan bien siendo tan distintas. Mejor se llevarán dos personas cuanto más distintas sean, porque cada una vive la sombra de la otra,
o más exactamente, cada una hace que su sombra viva en la otra. Cuando la pareja está formada por personas muy parecidas, aunque las relaciones resulten más apacibles y cómodas, no suelen favorecer mucho el desarrollo de quienes las componen. En el otro solo se refleja la cara que ya conocemos. Ello no acarrea complicaciones, pero resulta aburrido. Los dos se encuentran mutuamente maravillosos y proyectan la sombra común al entorno, al que juntos rehuyen. En una pareja solo son fecundas las divergencias, ya que a través de ellas, afrontándose a la propia sombra descubierta en el otro, puede uno encontrarse a sí mismo. Está claro que el objetivo de esta tarea es encontrar la propia identidad total. El caso ideal es aquel en el que al término de la convivencia hay dos personas que se han completado a sí mismas, o por lo menos, renunciando al ideal, se han desarrollado descubriendo partes ignoradas del alma y asumiéndolas conscientemente. No se trata desde luego de la pareja de tórtolos que no pueden vivir el uno sin el otro. La frase de que uno no puede vivir sin el otro solo indica que uno, por comodidad, también podríamos decir por cobardía, se sirve del otro para hacer que viva la propia sombra, sin reconocerse en la proyección ni asumirla. En estos casos, y son la mayoría, el uno no deja que el otro se desarrolle, ya que con ello habría que cuestionarse el papel que cada uno se ha adjudicado. En muchos casos, cuando uno de los dos se somete a psicoterapia, su pareja se queja de lo mucho que ha cambiado. Nosotros solo queríamos que desapareciera el síntoma. La asociación de la pareja ha alcanzado su objetivo cuando el uno ya no necesita del otro. Solo en este caso se demuestra que la promesa de amor eterno era sincera. El amor es un acto de la conciencia y significa abrir la frontera de la conciencia propia para dejar entrar aquello que se ama. Esto sucede solo cuando uno acoge en su alma todo lo que la pareja representaba, o dicho de otro modo, cuando uno ha asumido todas las proyecciones y se ha identificado con ellas. Entonces la persona deja de hacer las veces de superficie de proyección. En ella nada nos atrae ni nos repele. El amor se ha hecho eterno, es decir, independiente del tiempo, ya que se ha realizado en la propia alma. Estas consideraciones siempre producen temor en las personas que tienen proyecciones puramente materiales, que depositan el amor en las formas y no en el fondo de la conciencia. Esta actitud ve en la transitoriedad de lo terrenal una amenaza y se consuela con la esperanza de encontrar a sus seres queridos en el más allá. Pero suele pasar por alto que el más allá siempre está aquí. El más allá es la zona que trasciende las formas materiales. El individuo no tiene más que transmutar en su mente todo lo visible y ya está más allá de las formas. Todo lo visible no es más que un símbolo. ¿Por qué no habían de serlo también las personas? Con nuestra manera de vivir, tenemos que hacer superfluo el mundo visible y también a nuestra pareja. Solo se plantean problemas cuando dos personas utilizan su asociación de forma diferente y mientras una reconoce sus proyecciones y las integra, la otra se limita a proyectarse. En este caso, cuando uno se independiza, el otro se queda con el corazón destrozado. Y cuando ninguno de los dos pasa de la fase de proyección, tenemos un amor de los que duran hasta la muerte. Y después, cuando falta la otra mitad, viene el desconsuelo. Dichoso del que comprenda que a uno no pueden arrebatarle aquello que ha asumido en su interior. El amor o es uno o no es nada. Mientras se deposita en los objetos externos, no ha alcanzado su objetivo. Es importante conocer con exactitud esta interrelación de la pareja antes de establecer la analogía con lo que ocurre en los riñones. En el cuerpo hay órganos singulares, estómago, hígado, páncreas, y órganos pares como los pulmones, los testículos y los ovarios. Si examinamos los órganos pares, llama la atención el que todos tengan relación con el tema de contacto o convivencia. Mientras los pulmones representan el contacto y comunicación con el entorno en general, y los testículos y los ovarios, órganos sexuales, la relación sexual, los riñones son los órganos que corresponden a la convivencia con los semejantes. Por cierto que estos tres campos representan las tres denominaciones griegas del amor: filia, amistad, eros, amor sexual, y ágape, la progresiva unificación con el todo. Todas las sustancias que entran en el cuerpo pasan a la sangre. Los riñones actúan como una central de filtrado. Para ello tienen que poder reconocer qué sustancias son tolerables y aprovechables por el organismo y qué residuos y toxinas deben ser expulsados.
Para realizar esta difícil tarea, los riñones disponen de diferentes mecanismos que, dada su complejidad, reduciremos a dos funciones básicas. La primera etapa del filtrado funciona como un tamiz mecánico en el que son retenidas las partículas a partir de un tamaño determinado. El poro de este tamiz tiene la luz precisa para retener hasta la más pequeña molécula de albúmina. El segundo paso, bastante más complicado, se basa en una combinación de ósmosis y del principio de la contracorriente. Esencialmente, la ósmosis consiste en el equilibrio de la presión y la concentración de dos líquidos, separados entre sí por una membrana semipermeable. El principio de contracorriente hace que los dos líquidos de distinta concentración circulen repetidamente en sentido contrario, con lo cual, en caso necesario, los riñones pueden expulsar orina concentrada, por ejemplo, en la micción matinal. Esta compensación osmótica sirve en definitiva para retener las sales vitales para el cuerpo, de las que depende, entre otras cosas, el equilibrio entre álcalis y ácidos. El profano suele ignorar la importancia vital que tiene el equilibrio de los ácidos en el cuerpo, que se expresa numéricamente con el valor pH. Todas las reacciones bioquímicas, como por ejemplo la producción de energía y la síntesis de la albúmina, dependen de un valor pH estable dentro de unos márgenes muy estrechos. La sangre se mantiene en el justo medio entre lo alcalino y lo ácido, entre yin y yang. Análogamente, toda sociedad consiste en la tentativa de situar en equilibrio armónico los dos polos, el masculino, yang, ácido, y el femenino, yin, alcalino. Como el riñón se encarga de garantizar el equilibrio entre ácido y alcalino, así la sociedad, análogamente, trata de que el individuo, mediante la unión con otra persona que vive la sombra de uno, se perfeccione y se complete. Así la otra mitad, la media naranja, con su manera de ser compensa lo que a uno le falta. De todos modos, el mayor peligro de la pareja estriba en la convicción de que los problemas y perturbaciones se deben únicamente a la convivencia y no tienen nada que ver con uno. En este caso uno se queda atascado en la fase de la proyección y no reconoce la necesidad ni el beneficio de asumir e integrar la parte de la propia sombra reflejada por la pareja y crecer y madurar con esta toma de conciencia. Si este error se refleja en el plano somático, los riñones dejarán pasar sustancias esenciales para la vida, albúmina, sales, a través del sistema de filtrado, con lo que unos componentes esenciales para el propio desarrollo pasan al mundo exterior. Por ejemplo, en el caso de la glomerulonefritis. Los riñones, a su vez, demuestran la misma incapacidad para asimilar las sustancias importantes que manifestó la mente al no reconocer como propios problemas importantes y cargarlos al otro. Como el individuo tiene que reconocerse a sí mismo en el compañero, así también los riñones necesitan la facultad de reconocer la importancia que para la propia realización y desarrollo tienen las sustancias ajenas que vienen del exterior. La estrecha relación de los riñones con el tema de la compenetración y la comunicación se deduce claramente de determinadas costumbres de la vida diaria. En todas las ocasiones en las que las personas se reúnen con el propósito de comunicar, la bebida desempeña papel preponderante. Ello no es de extrañar, ya que la bebida estimula el riñón, órgano de la comunicación, y por consiguiente también la facultad de la comunicación psíquica. Es fácil entrar en contacto haciendo chocar las copas o las jarras de cerveza. Es este un choque sin agresividad. En Alemania es frecuente iniciar el tuteo con un brindis. Sin la bebida común, el establecimiento de contacto sería casi inconcebible. Tanto en una reunión de sociedad como en una fiesta popular, el individuo bebe para acercarse al prójimo. Por ello suele mirarse con recelo al que bebe poco o nada, ya que denota que no quiere estimular sus órganos de contacto y que prefiere mantenerse a distancia. En todas estas ocasiones se da preferencia a las bebidas muy diuréticas que excitan los riñones, como café, té y alcohol. En las reuniones sociales no solo se bebe, sino que también se fuma, y es que el tabaco estimula el otro de nuestros órganos de contacto, los pulmones. Es sabido que el individuo bebe mucho más en compañía que cuando se está solo. El acto de beber denota deseo de establecer contacto, aunque existe el peligro de que este contacto no pase de sucedáneo de la verdadera comunicación. Los cálculos se forman por la precipitación y cristalización del exceso de ciertas sustancias de la orina, ácido úrico, fosfato y oxalato cálcico.
Influye en la formación de cálculos, además de las condiciones ambientales, la cantidad de líquido que se bebe. El líquido reduce la concentración de una sustancia y aumenta la solubilidad. Cuando se forma un cálculo, se interrumpe el flujo y puede producirse el cólico. El cólico es la tentativa del cuerpo de expulsar el cálculo por medio de movimientos peristálticos del conducto urinario. Es un proceso tan doloroso como un parto. El dolor del cólico produce vivo desasosiego y deseo de movimiento. Si el cólico generado por el propio cuerpo no basta para expulsar la piedra, el médico hace saltar al paciente para ayudar a desalojar el cálculo. El tratamiento que se aplica para acelerar el parto de la piedra consiste en relajación, calor e ingestión de líquidos. La relación de este proceso con el plano psíquico es evidente. El cálculo se compone de sustancias que en realidad hubieran debido ser eliminadas, ya que no son necesarias para el cuerpo. Ello corresponde a una acumulación de temas de los que el individuo hubiera tenido que aligerarse hace tiempo, ya que no eran necesarios para su desarrollo. Si uno se aferra a temas superfluos y trasnochados, estos bloquean la corriente del desarrollo y producen congestión. El síntoma del cólico induce a ese movimiento que uno, con su agarrotamiento, deseaba impedir, y el médico exige al paciente lo más conveniente: saltar. Solo el salto para dejar atrás lo inservible puede hacer fluir nuevamente el desarrollo y liberarnos de lo viejo, piedra. Las estadísticas indican que los hombres son más propensos a los cálculos renales que las mujeres. Los temas de armonía y convivencia son para el hombre más difíciles que para la mujer, mejor dotada para manejar estos principios. La agresiva autoafirmación, por el contrario, entraña más dificultades para la mujer por ser este un principio más propio del hombre. Estadísticamente, ello se refleja en la ya indicada incidencia de los cálculos biliares en las mujeres. Las solas medidas terapéuticas aplicadas al cólico nefrítico describen ya perfectamente los principios que pueden servir de ayuda en la solución de problemas de armonía y convivencia. Calor como expresión de afecto y amor, relajación de los vasos contraídos en señal de apertura y, finalmente, aumento de la fluidez para que todo vuelva a circular. Riñón contraído igual riñón artificial. La degeneración llega a su fase terminal cuando cesan todas las funciones del riñón, y una máquina, el riñón artificial, tiene que encargarse de la vital tarea de purificar la sangre, diálisis. Ahora, el que no supo resolver sus problemas con la pareja de carne y hueso encuentra pareja en la máquina perfecta. Cuando ninguna pareja fue lo bastante buena ni lo bastante segura, o todo lo supeditó al propio afán de libertad e independencia, uno encuentra en el riñón artificial a la pareja ideal, que hace todo lo que uno le pide sin exigir nada a cambio. Pero por otro lado, uno depende enteramente de ella. Tiene que ir a visitarla al hospital por lo menos 3 veces a la semana, o si puede permitirse tener una máquina de propiedad, dormir fielmente a su lado noche tras noche. Uno no puede mantenerse apartado de ella mucho tiempo, y tal vez así aprenda que la pareja perfecta no existe, para el que no es perfecto. Enfermedades del riñón. Cuando el riñón se obtura, debería uno hacerse las preguntas siguientes. 1. ¿Qué problemas de convivencia tengo? 2. ¿Acostumbro a pararme en la fase de proyección y considerar los defectos de mi pareja como problemas exclusivamente suyos? 3. ¿Dejo de verme a mí mismo en la manera de obrar de mi pareja? 4. ¿Me aferro a viejos problemas impidiendo con ello el libre curso del desarrollo? 5. ¿Qué saltos quiere hacerme dar en realidad la piedra de mi riñón? La vejiga. La vejiga es el recipiente en el que la orina, es decir, todas las sustancias desechadas por los riñones, espera poder salir del cuerpo. La presión que provoca la orina acumulada impulsa a la evacuación, la cual produce un alivio. Todos sabemos por experiencia que muchas veces las ganas de orinar están relacionadas con determinadas situaciones. Siempre son situaciones en las que el individuo se encuentra bajo presión psíquica, ya sea un examen, un tratamiento o condiciones similares que generan ansiedad o tensión. La presión, experimentada primeramente en el plano psíquico, pasa al plano físico y se manifiesta en la vejiga.
La presión siempre nos insta a soltar y relajarnos. Cuando somos incapaces de atender esta llamada en el plano psíquico, tenemos que hacerlo a través de la vejiga. De este modo, se experimenta claramente la magnitud de la presión de una situación, cuán dolorosa puede llegar a ser si no se le libera y qué alivio se siente al liberarla. Además, la somatización permite transformar la presión que se experimenta de modo pasivo en una presión activa, puesto que con el pretexto de ir al aseo puede interrumpirse y manipularse casi cualquier situación. El que tiene que ir al aseo siente una presión y al mismo tiempo la ejerce. Eso lo sabe el estudiante tan bien como cualquier paciente, y siempre, inconsciente pero infaliblemente, recurre a este síntoma. La relación entre síntoma y manipulación de poder, que está especialmente clara en este caso, desempeña también un papel importante en todos los síntomas. El enfermo siempre tiende a utilizar sus síntomas como medios de presión. Con esto abordamos uno de los más grandes tabúes de nuestro tiempo. El afán de dominio es un problema básico del ser humano. Mientras el individuo tiene un yo, ansía dominar. Cada «pero yo quiero» es expresión de este afán de dominio. Ahora bien, dado que por otra parte el poder se ha convertido en un concepto muy negativo, los humanos se sienten obligados a disimular su juego. Son relativamente pocas las personas que tienen el valor de declarar y asumir abiertamente su ansia de poder. La mayoría trata de imponerse indirectamente. Para ello utiliza ante todo los medios de la enfermedad y del desamparo social. Estos medios son relativamente seguros. No serán cuestionados porque los procesos funcionales y el medio social están por encima de toda sospecha. Dado que casi todo el mundo utiliza en alguna medida estos medios para sus propias estrategias de dominio, a nadie interesa que sean desenmascaradas, y toda tentativa dirigida a este fin es rechazada con viva indignación. Nuestro mundo es coaccionable por la enfermedad y la muerte. Por medio de la enfermedad, casi siempre puede lograrse lo que sin síntomas nunca se conseguiría: atención, compasión, dinero, tiempo libre, ayuda y poder sobre los demás. Este beneficio secundario de la enfermedad, que se consigue utilizando el síntoma como instrumento de dominio, no pocas veces impide la curación. El tema del síntoma como expresión de dominio está patente en la enuresis. Si durante el día un niño está sometido a una presión tan fuerte, padres, escuela, que no puede relajarse ni formular sus propias pretensiones, la enuresis nocturna resuelve varios problemas a la vez. Permite la relajación de la presión sufrida y al mismo tiempo proporciona la oportunidad de hacer que los padres, siempre tan fuertes y poderosos, queden reducidos a la impotencia. Por medio de este síntoma, el niño, encubiertamente desde luego, responde a la presión que soporta durante el día. Y no hay que olvidar la relación existente entre la enuresis y el llanto. Ambos sirven para descargar una presión interna. Por lo tanto, la enuresis podría describirse también como un llanto inferior. En todos los demás síntomas de la vejiga intervienen los temas comentados hasta ahora. En la cistitis o inflamación, el escozor al orinar indica claramente cuánto duele al paciente dejarlo correr. Las frecuentes ganas de orinar sin evacuación de líquido o con una evacuación mínima denotan incapacidad de desasirse de un tema a pesar de la presión. En todos estos síntomas hay que recordar que las sustancias o en su caso temas que hay que dejar correr ya están pasados y no representan más que lastre. Enfermedades de la vejiga. Las afecciones de la vejiga plantean las siguientes preguntas. 1. ¿A qué cosas me aferro a pesar de que están superadas y esperando ser evacuadas? 2. ¿Qué hace que yo mismo me someta a presión y la proyecte sobre otros? ¿Un examen? ¿El jefe? 3. ¿Qué temas superados tengo que dejar correr? 4. ¿Por qué lloro? Capítulo 9. La sexualidad y el embarazo. La sexualidad es el ámbito más amplio en el que los humanos dirimen, practicando el tema de la polaridad. El ser humano experimenta su carencia y busca aquello que le falta. En la unión corporal con su polo opuesto, alcanza un nuevo estado de conciencia, al que llama orgasmo. Este estado lo asimila el individuo a la felicidad. Solo tiene un inconveniente: no puede mantenerse en el tiempo. El ser humano
trata de compensar este inconveniente por medio de la reiteración. Por muy breve que sea este momento, indica al individuo que hay estados de conciencia cualitativamente muy superiores al normal. Esta sensación de felicidad es también lo que en definitiva impide que el ser humano descanse, lo que le hace estar siempre buscando algo. La sexualidad revela ya la mitad del secreto. Cuando se unen dos polos formando una unidad, se produce una sensación de felicidad. Por lo tanto, la felicidad es unidad. Ahora queda la segunda mitad del secreto, la que nos revele cómo se puede prolongar indefinidamente este estado. Muy sencillo. Mientras la unión de los opuestos se realice solo en el plano corporal, sexualidad, el estado de la conciencia, orgasmo, resultante, está limitada en el tiempo, ya que este plano del cuerpo está sometido a la ley del tiempo. Solo se libera uno del tiempo realizando la unión de los opuestos también en la mente. Si consigo alcanzar la unidad en este plano, habré encontrado la felicidad eterna, es decir, fuera del tiempo. Con este reconocimiento empieza el camino esotérico que en Oriente se llama camino del yoga. Yoga es una palabra sánscrita que significa yugo. El yugo siempre forma unidad de una dualidad, dos bueyes, dos cubos, etc. Yoga es el arte de unir la dualidad. Dado que la sexualidad contiene en sí el esquema básico del camino y al mismo tiempo lo expone en un plano accesible a todos los seres humanos, la sexualidad ha sido utilizada en todos los tiempos para la representación analógica del camino. Aún hoy el turista contempla con asombro y perplejidad en los templos orientales las, a su modo de ver, pornográficas imágenes. No obstante, aquí la unión sexual de dos divinidades se utiliza para exponer simbólicamente el gran secreto de la conjuntio oppositorum. Una de las peculiaridades de la teología cristiana es la de haber denostado de tal manera el cuerpo y la sexualidad que nosotros, hijos de una cultura de raíz cristiana, tratamos de construir un antagonismo irreconciliable entre el sexo y la senda espiritual. Desde luego, el simbolismo sexual no siempre ha sido ajeno a los cristianos, como demuestran, por ejemplo, las doctrinas de la esposa de Cristo. En muchos grupos que se consideran a sí mismos esotéricos, se cultiva todavía activamente esta oposición entre carne y espíritu. En estos círculos se confunde básicamente la transmutación con la represión. También aquí bastaría comprender el fundamento esotérico, así arriba como abajo, para darse cuenta de que lo que el ser humano no consiga abajo nunca podrá realizarlo arriba. Es decir, el que tenga problemas sexuales deberá resolverlos en el aspecto corporal en lugar de buscar la salvación en la huida. La unión de los opuestos es aún mucho más difícil en los planos superiores. Desde este punto de vista, tal vez resulte comprensible por qué Freud relaciona casi todos los problemas humanos con la sexualidad. Esta actitud tiene su justificación y sólo adolece de un pequeño defecto de forma. Freud, y todos los que piensen de este modo, omitió dar el último paso desde el plano de la manifestación concreta hasta el principio que se halla detrás de ella, porque la sexualidad no es sino una de las formas de expresión posibles del principio de la polaridad o unión de los contrarios. Planteado el tema de esta forma abstracta, incluso los críticos de Freud tendrían que convenir en que todos los problemas humanos pueden reducirse a la polaridad y a la tentativa de aunar los contrarios. Este paso lo dio finalmente C. G. Jung. De todos modos, lo cierto es que la mayoría de los seres humanos descubren, experimentan y dirimen los problemas de la polaridad primeramente en el plano de la sexualidad. Esta es la razón por la que la sexualidad y la convivencia generan los mayores motivos de conflicto para el ser humano. Es el difícil problema de la polaridad lo que atormenta al ser humano hasta que éste halla el punto de la unidad. Trastornos de la regla. El flujo mensual es expresión de femineidad, fertilidad y receptividad. La mujer está sometida a ese ritmo. Tiene que amoldarse a él y aceptar las limitaciones que le impone. Con el término de amoldarse, tocamos un aspecto fundamental de la femineidad, la abnegación. Al decir femineidad,
Nos referimos al principio general del polo femenino en el mundo, al que los chinos, por ejemplo, llaman yin. Los alquimistas simbolizan con la luna y la psicología profunda expresa con el símbolo del agua. Desde esta óptica, cada mujer no es sino manifestación del principio femenino arquetípico. El principio femenino puede definirse por su receptividad. Así en I Ying, y latina, G-I-N-G, se lee: lo masculino rige lo creativo, lo femenino rige lo receptivo. Y en otro lugar, en la receptividad está la mayor capacidad de entrega del mundo. La capacidad de entrega es la característica esencial de la mujer. Es la base de todas las demás facultades, como la de apertura, absorción, acogida. La capacidad de entrega exige también la renuncia a la actuación activa. Examinemos los símbolos de la feminidad, la luna y el agua. Ambos renuncian a irradiar y emitir como sus polos opuestos, el sol y el fuego. Por ello, son capaces de absorber, acumular y reflejar la luz y el calor. El agua renuncia a la pretensión de poseer forma propia, adopta cualquier forma, se amolda, en entrega. La polaridad sol y luna, fuego y agua, masculino y femenino, no lleva implícita valoración alguna. Toda valoración sería absolutamente improcedente, ya que por sí solo cada polo está incompleto. Para estar entero necesita del otro polo. Ahora bien, esta calidad de entero solo se consigue cuando ambos polos representan plenamente su peculiaridad específica. En muchas reivindicaciones emancipadoras se pasan por alto fácilmente estas leyes del arquetipo. Sería una tontería que el agua se quejara de no poder arder ni brillar, y por ello se sintiera inferior. Precisamente, por no poder arder puede recibir, capacidad a la que el fuego tiene que renunciar. Uno no es mejor ni es peor que el otro, solo es diferente. De esta diferencia entre los polos surge la tensión llamada vida. Nivelando los polos no se consigue eliminar oposiciones. La mujer que acepte y viva plenamente su feminidad nunca se sentirá inferior. La no reconciliación con la propia feminidad subyace en la mayoría de los trastornos menstruales y en muchos otros síntomas del campo sexual. La entrega, la adaptabilidad, siempre es difícil para el ser humano. Exige renuncia a la propia voluntad, al yo, al predominio del ego. Uno tiene que sacrificar algo de su ego, una parte de sí, y esto es lo que la menstruación exige de la mujer. Porque con la sangre, la mujer sacrifica una parte de su fuerza vital. La regla es un pequeño embarazo y un pequeño parto, y en la medida en que una mujer no esté conforme con esta regla, se producirán trastornos y dolencias menstruales. Estos indican que una parte de la mujer, por lo general inconscientemente, se revela ya sea a la regla, al sexo, o al hombre, o a todo ello. Precisamente a esta rebelión, yo no quiero, apela la propaganda de las compresas y tampones, prometiendo que si empleas el producto serás libre y podrás hacer todo lo que quieras durante el periodo. La publicidad explota hábilmente el conflicto básico de la mujer. Ser mujer, sí, pero no aceptar lo que trae consigo la condición femenina. A la que sufre dolores menstruales le duele ser mujer. Los problemas menstruales denotan problemas sexuales, pues la resistencia a la entrega que se manifiesta en el trastorno menstrual delata un agarrotamiento de la vida sexual. La que se relaja en el orgasmo se relaja también en la menstruación. El orgasmo es una pequeña muerte, lo mismo que el sueño. También la menstruación tiene algo de muerte. Unos tejidos mueren y son expulsados. Pero morir no es sino la invitación a superar las limitaciones del yo y sus ansias de dominio y dejar que las cosas sigan su curso. La muerte solo es una amenaza para el ego, nunca para el ser humano en sí. El que se aferra al ego experimenta la muerte como una lucha. El orgasmo también es una pequeña muerte porque exige desprenderse del yo, y es que el orgasmo es la unión del yo y el tú, lo cual presupone la apertura de la frontera del yo. Quien se aferra al yo no experimenta el orgasmo. Lo mismo ocurre cuando se quiere conciliar el sueño, como se verá más adelante. La afinidad entre muerte, orgasmo y menstruación debería estar clara. Es la capacidad de entrega, el estar dispuesto a sacrificar una parte del ego.
No es de extrañar, pues, que como ya hemos visto, las anoréxicas no menstruen o padezcan trastornos menstruales. Es el ansia de dominio reprimida lo que les impide aceptar la regla. Tienen miedo de su feminidad, miedo de la sexualidad, de la fertilidad y de la maternidad. Se ha comprobado que en situaciones de gran angustia e inseguridad, catástrofes, cárcel, campos de trabajo y campos de concentración, suelen producirse faltas de la menstruación, amenorrea secundaria. Y es que, desde luego, tales situaciones, lejos de fomentar el tema de la entrega, inducen a la mujer a adoptar actitudes masculinas de actividad y autoafirmación. Hay otro aspecto de la menstruación que no debemos pasar por alto. El flujo menstrual es expresión de la facultad de tener hijos. La menstruación produce reacciones distintas según la mujer desee tener un hijo o no. Si lo desea, le indica que tampoco esta vez pudo ser. En este caso, el periodo provoca molestias y mal humor. La regla se acusa con dolor. Pese a su deseo de tener hijos, estas mujeres suelen utilizar métodos anticonceptivos aunque poco fiables. Es el compromiso entre la inconsciente ansia de maternidad y el afán de procurarse una coartada. Si la mujer teme quedar embarazada, espera la regla con ansiedad, lo cual es el medio más seguro para producir un retraso. El flujo suele ser entonces abundante y prolongado, circunstancia que también puede utilizarse para rehuir el sexo. Básicamente, la regla, como cualquier síntoma, puede esgrimirse como instrumento, ya sea para eludir el acto sexual, ya para reclamar atenciones y mimos. La menstruación es determinada físicamente por la interrelación de la hormona femenina estrógeno y la hormona masculina gestágeno. Esta interrelación corresponde a una sexualidad a escala hormonal. Si esta sexualidad hormonal se perturba, se trastorna también la regla. Esta clase de anomalías difícilmente se subsana con la administración de hormonas medicamentosas, ya que las hormonas son exclusivamente representantes materiales de las partes del alma masculina y femenina. La curación solo puede hallarse en la reconciliación con la propia condición sexual, ya que este es requisito indispensable para poder realizar en sí el polo del sexo opuesto. El embarazo imaginario, pseudogravidez. El embarazo imaginario nos permite observar con claridad meridiana la traslación de procesos psíquicos al campo somático. Estas mujeres no solo experimentan síntomas subjetivos del embarazo como antojos, sensación de hartazgo, náuseas y vómitos, sino también la típica hinchazón de los pechos, pigmentación de los pezones e incluso secreción láctica. La mujer siente los movimientos del niño y el vientre se le abulta como en los últimos meses de un embarazo real. Este fenómeno del embarazo aparente, conocido desde la antigüedad pero relativamente raro, se debe al conflicto entre un gran deseo de tener hijos y el miedo inconsciente a la responsabilidad. Si el embarazo aparente se presenta en mujeres que viven solas y aisladas, puede ser indicio de un conflicto entre sexualidad y maternidad. Una desea desempeñar el noble papel de madre, pero sin que intervenga el innoble contacto sexual. En cualquier caso, el embarazo aparente del cuerpo indica la verdad. Se hincha sin contenido. Problemas del embarazo. Los problemas del embarazo denotan siempre un rechazo del niño. Esta afirmación será sin duda rebatida con vehemencia por aquellas personas en las que mejor encaja. Pero si queremos conocer la verdad, si queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que prescindir de los valores habituales, porque son el peor enemigo de la sinceridad. Mientras uno esté convencido de que, para ser buena persona, solo tiene que mantener una actitud u observar un comportamiento determinados, forzosamente reprimirá todos los impulsos que no encajen con su esquema. Estos impulsos reprimidos son lo que, en forma de síntomas corporales, equilibran la realidad. No nos cansamos de insistir sobre este aspecto, para que nadie se engañe a sí mismo con un precipitado «eso no va conmigo». El tener hijos es precisamente uno de los temas más positivamente valorados, lo que da lugar a mucha falta de sinceridad, la cual a su vez se traduce en síntomas. Por ejemplo, las pérdidas indican el deseo de perder el niño.
es un aborto inconsciente. Este rechazo del niño se manifiesta en forma más suave en la casi habitual náusea y especialmente en los vómitos del embarazo. Es síntoma que se manifiesta sobre todo en mujeres muy delicadas y delgadas, dado que en ellas el embarazo produce un fuerte incremento de las hormonas femeninas, estrógeno. Pero precisamente en las mujeres menos femeninas, esta irrupción hormonal de feminidad genera un temor y rechazo que se manifiesta en náuseas y vómitos. La generalizada sensación de náusea y malestar durante un embarazo indica únicamente que son muchos los casos en los que la llegada de un hijo provoca, además de alegría, una sensación de rechazo. Ello es comprensible, ya que al fin y al cabo, un hijo supone un cambio trascendental en la vida y una responsabilidad que en un principio indudablemente desencadena temor. Pero en la medida en que este conflicto no se afronta conscientemente, el rechazo pasa al cuerpo. Gestosis del embarazo. Hay que distinguir entre la gestosis temprana, de la sexta a la 14ª semana, y la gestosis tardía, llamada también toxemia del embarazo. La gestosis se manifiesta con hipertensión, pérdida de albúmina por el riñón, calambres, eclampsia del embarazo, mareos y vómitos matutinos. El cuadro indica rechazo del niño e intentos, unos simbólicos y otros concretos, de librarse de él. La albúmina, que se pierde por los riñones, es muy necesaria para el niño, pero puesto que se pierde, no le es suministrada. Se trata, pues, de impedir su crecimiento negándole la materia prima. Los calambres revelan el intento de expulsar al niño, se asimilan a las contracciones del parto. Todos estos síntomas relativamente frecuentes indican el conflicto descrito. De la violencia y peligrosidad de los síntomas puede deducirse la fuerza del rechazo o en qué medida la madre está dispuesta a admitir al niño. En la gestosis tardía encontramos un cuadro ya más agudo que amenaza seriamente no solo al bebé, sino también a la madre. En este caso, el riego sanguíneo de la placenta se reduce sustancialmente. La superficie de intercambio de la placenta es de 12 a 14 metros cuadrados. Con la gestosis queda reducida a unos 7 metros cuadrados y con menos de 4,5 metros el feto muere. La placenta es el órgano de contacto entre la madre y el hijo. Si el riego sanguíneo se reduce, se merma el contacto. La insuficiencia placentaria provoca la muerte del feto en una tercera parte de los casos. Si el bebé sobrevive a la gestosis tardía, suele ser raquítico y tener aspecto de anciano. La gestosis tardía es el intento del cuerpo de asfixiar al niño, en el cual la madre arriesga su propia vida. La medicina considera que son propensas a la gestosis las diabéticas, las enfermas del riñón y las obesas. Si examinamos estos tres grupos, vemos que tienen un problema común, el amor. Las diabéticas son incapaces de aceptar amor y por lo tanto tampoco pueden darlo. Las enfermas de riñón tienen problemas de convivencia y las obesas, con su bulimia, indican que tratan de resarcirse de la falta de amor con la comida. Nos puede extrañar que mujeres que tienen problemas con el tema del amor tengan dificultades para abrirse a un niño. El parto y la lactancia. Todos los problemas que retrasan o dificultan el parto indican la tentativa de retener al niño, la negativa de separarse de él. Este problema ancestral entre madre e hijo se repite cuando el hijo quiere abandonar la casa paterna. Es la misma situación en planos distintos. En el parto, el niño abandona la seguridad del claustro materno y en el segundo caso el amparo de la casa paterna. Ambas situaciones suelen conducir a un parto difícil hasta que finalmente se corta el cordón umbilical. También aquí el tema consiste en soltar. Cuanto más profundizamos en los cuadros de la enfermedad y por consiguiente los problemas del ser humano, mejor observamos que la vida humana oscila entre los polos de tomar y dejar. El primero suele llamarse también amor y el segundo, en su forma extrema, muerte. Vivir consiste en ejercitar rítmicamente la aceptación y el desprendimiento. Lo más frecuente es que se pueda hacer una cosa y no la otra, y a veces ninguna de las dos. En el acto sexual, la mujer tuvo que abrirse y ensancharse para admitir al tú.
En el parto tiene que volver a abrirse y ensancharse, ahora para desprenderse de una parte de su ser, a la que debe dejar que se convierta en tú. Si se resiste, el parto se complica y hay que recurrir a la cesárea. Los niños hipermaduros suelen nacer por cesárea, carácter que expresa esta resistencia a la separación. También las restantes causas que suelen determinar la práctica de la cesárea son indicio del mismo problema. La mujer tiene miedo de ser demasiado estrecha, de sufrir desgarro del periné o de resultar poco atractiva para el hombre. El problema contrario se da en el parto prematuro, que suele ser provocado por una rotura de aguas antes de tiempo, la cual a su vez es debida a contracciones que se adelantan a su momento. Es el intento del niño por abrirse paso. La lactancia materna es mucho más que simple alimentación. La leche materna contiene anticuerpos que protegen al niño durante el primer medio año. Sin la leche materna, el niño carece de esta protección, que es mucho más amplia que la que proporcionan los anticuerpos por sí solos. El niño que no mama de su madre está privado del contacto directo y falto de la sensación de protección que la madre transmite por el acto de apretarlo contra su pecho. El caso del niño que no mama de su madre expresa la falta de deseo de la madre de alimentarlo, de protegerlo, de ocuparse personalmente de él. Este problema es objeto de una represión más profunda en las madres que no tienen leche que en las que reconocen francamente que no quieren darte mamar. Esterilidad. Cuando una mujer no tiene hijos a pesar de desearlos, ello indica bien la presencia de un rechazo inconsciente, bien que el deseo de tener un hijo se funda en una motivación engañosa. Motivación engañosa puede ser, por ejemplo, el afán de retener a la pareja por medio del niño o el de relegar a segundo plano problemas existentes. En tales casos, el cuerpo suele reaccionar con sinceridad y clarividencia. Análogamente, la esterilidad del hombre indica el miedo a las ataduras y a la responsabilidad que un niño pondría en su vida. La menopausia y el climaterio. El final de la menstruación supone para la mujer un cambio de vida tan trascendental como la aparición de la primera regla. La menopausia señala a la mujer la pérdida de la facultad de procrear y por lo tanto también la pérdida de una forma de expresión específicamente femenina. La manera en que este cambio sea experimentado y asumido por la mujer dependerá de su actitud hacia la propia feminidad y de la satisfacción sexual experimentada hasta el momento. Además de las reacciones secundarias de ansiedad, irritabilidad y falta de energía, todos ellos indicios de dificultad para moldarse a la nueva etapa de la vida, existen una serie de síntomas de carácter más somático. Son conocidos los sofocos, con los cuales en realidad se pretende aparentar calor sexual. Es un intento de demostrar que con la pérdida de la regla no se ha perdido la feminidad en el sentido sexual, y de este modo una demuestra que está caliente. También las frecuentes hemorragias son afán de simular fertilidad y juventud. La magnitud de los problemas y dolencias del climaterio dependen en gran medida de la plenitud con que se haya experimentado la propia feminidad. Todos los deseos no realizados suelen agigantarse en esta fase, produciendo amargura por las oportunidades perdidas, ansiedad y deseos de recuperación. Solo lo no vivido nos hace arder. En esta fase de la vida suelen producirse también los miomas del útero, tumores benignos de tejido muscular. Estos tumores de la matriz simbolizan un embarazo. La mujer alimenta en la matriz algo que luego habrá que extraer por medio de una operación, que será como un parto. Los miomas pueden considerarse indicio de inconscientes deseos de embarazo. Frigidez e impotencia. Detrás de todos los trastornos sexuales está el miedo. Ya hemos hablado de la relación existente entre el orgasmo y la muerte. El orgasmo amenaza nuestro yo, ya que libera una fuerza que no podemos dominar, que no podemos controlar con nuestro ego. Todos los estados de éxtasis o delirio, tanto de índole sexual como religioso,
desencadenan en las personas fascinación y temor. El temor se acrecienta en la medida en que una persona está acostumbrada a controlarse. El éxtasis es pérdida del control. El autodominio es una cualidad que nuestra sociedad valora de forma muy positiva y que por lo tanto inculca activamente en los niños. Ya basta de llanto. La afirmación de que un riguroso autodominio facilita la convivencia social es también muestra de la increíble falsedad de esta sociedad. En definitiva, el autodominio no es sino la represión al inconsciente de todos los impulsos no deseados por una comunidad. Con ello, el impulso desaparece de la vista, sí, pero tenemos que preguntarnos qué pasará con él. Por naturaleza, el impulso tiene que manifestarse, es decir, que pugnará por volver a salir a la superficie, y el ser humano tendrá que seguir gastando energía para seguir reprimiéndolo y controlándolo. Aquí se ve por qué el ser humano tiene miedo a la pérdida de control. Un estado de éxtasis o embriaguez destapa el inconsciente y enseña todo lo que hasta ahora fuera cuidadosamente ocultado. Y el ser humano practica una sinceridad que habitualmente le resulta dolorosa. In vino veritas, decían ya los romanos. En la embriaguez de un manso cordero brotan accesos de furiosa agresividad, mientras que un tipo duro puede echarse a llorar. La reacción es auténtica, pero socialmente indecorosa. Por eso, uno tiene que dominarse. En estos casos el hospital nos hace sinceros. La persona que por miedo a perder el control constantemente se ejercita en el autodominio encuentra muy difícil renunciar al control del yo solo en la sexualidad y dejar libre curso a los acontecimientos. En el orgasmo, ese pequeño yo del que siempre estamos tan orgullosos tiene que desaparecer. En el orgasmo, el yo muere. Por desgracia solo momentáneamente, ya que si no, la iluminación sería mucho más fácil. Pero el que se aferra al yo bloquea el orgasmo. Cuanto más pretende el yo forzar el orgasmo, menos lo consigue. Esta ley, aunque conocida, se olvida con frecuencia. Mientras el yo desea algo, es imposible alcanzarlo. En última instancia, el deseo se traduce en todo lo contrario. Desear dormir produce insomnio. Desear potencia hace impotente. Mientras el yo ansíe, la iluminación no la conseguirá. El orgasmo es la renuncia al yo. Sólo así se consigue la unificación, porque mientras exista un yo, existirá también un los otros, y viviremos en la dualidad. Si quieren experimentar el orgasmo, tanto el hombre como la mujer tienen que relajarse, dejar que las cosas sigan su curso. Pero para que haya armonía en la relación sexual, además de este requisito común, hombre y mujer tienen que cumplir otros específicos de su sexo. Ya hemos hablado extensamente de la capacidad de entrega como principio de la feminidad. La frigidez indica no que una mujer no quiera entregarse plenamente, sino que quiere hacer de hombre. No desea supeditarse, no quiere estar abajo, quiere mandar. Estas ansias de dominio y de poder son expresión del principio masculino e impiden que la mujer se identifique plenamente con el principio de la feminidad. Estas alteraciones, naturalmente, tienen que perturbar un proceso polar tan sensible como la sexualidad. Esta observación se confirma por el hecho de que las mujeres frígidas pueden experimentar el orgasmo por medio del onanismo. En el onanismo desaparece el problema del dominio y la entrega. Una se siente sola y no necesita acoger a nadie, solo las propias fantasías. Un yo que no se ve amenazado por un tú se retira voluntariamente. En la frigidez se manifiestan también los temores de las mujeres a sus propios instintos, especialmente cuando se valoran tópicos tales como mujer decente, golfa, etc. La mujer frígida no quiere relajarse ni abrirse, sino mantenerse fría. El principio masculino es hacer, crear y realizar. El hombre, yang, es activo y por lo tanto agresivo. La potencia sexual es expresión y símbolo de poder, la impotencia es debilidad. Detrás de la impotencia está el temor a la propia masculinidad y a la propia agresividad. Uno tiene miedo a tener que demostrar su hombría. La impotencia es también expresión de temor a la feminidad en sí. Lo femenino se ve como una amenaza que quiere engullirnos. Lo femenino se manifiesta aquí en el aspecto de la vieja que se come a los niños, la bruja. Uno no quiere ir a la guarida de la bruja.
Ello demuestra también poca identificación con la masculinidad y, por lo tanto, con los atributos de poder y agresividad. El impotente se identifica más con el polo pasivo y el papel del subordinado. Tiene miedo a la acción. Y una vez más se entra en el círculo vicioso de tratar de conseguir la potencia con la voluntad y el esfuerzo. Cuanto mayor es la presión, más inalcanzable la erección. La impotencia debería ser el acicate para averiguar la propia actitud frente a los temas de poder, fuerza y agresividad, y las fobias relacionadas con ellos. Al examinar los problemas sexuales en general, no hay que olvidar que en el alma del ser humano hay un aspecto femenino y un aspecto masculino, y que en definitiva cada cual, sea hombre o mujer, tiene que desarrollar totalmente ambos aspectos. Pero este difícil camino empieza por la total identificación con la propia sexualidad corporal. Una vez asumido este polo, se podrá despertar e integrar conscientemente la parte del alma correspondiente al otro polo, a través del encuentro con el otro sexo. Capítulo 10. Corazón y circulación. Presión baja igual a presión alta. Hipotensión igual a hipertensión. La sangre simboliza la vida. La sangre es el sustentador material de la vida y expresión de la individualidad. La sangre es un jugo muy especial, es el jugo de la vida. Cada gota de sangre contiene a todo el individuo, de ahí la gran importancia de la sangre en la magia. Por eso los Pendler utilizan una gota de sangre como momia. Por eso basta una gota de sangre para hacer un diagnóstico completo. La presión sanguínea es expresión de la dinámica del ser humano. Se deriva de la interacción del fluido sanguíneo y las paredes de los vasos que lo contienen. Al considerar la presión sanguínea, no debemos perder de vista estos dos componentes antagónicos. Por un lado, el líquido que corre y por el otro, las paredes de los vasos que lo contienen. Si la sangre refleja el ser, las paredes de los vasos representan las fronteras a las que se orienta el desarrollo de la personalidad y la resistencia que se opone al desarrollo. Una persona con la frontera sanguínea baja, hipotenso, no desafía en absoluto estas fronteras. No trata de cruzarlas, sino que rehúye toda resistencia, nunca va hasta el límite. Si tropieza con un conflicto se retira rápidamente, y así se retira también la sangre, hasta que la persona se desmaya. Por lo tanto, este individuo renuncia a todo poder, aparentemente. Él y su sangre se retiran y dimiten de su responsabilidad. Por el desmayo, el individuo pierde el conocimiento, se retira hacia lo desconocido y se desentiende de los problemas, se ausenta. La clásica escena de opereta. Una señora es sorprendida por su esposo en una situación comprometida. Ella se desmaya y todos los presentes se afanan por hacerle recobrar el conocimiento, salpicándola de agua, dándole aire o haciéndole oler sales, porque ¿qué objeto puede tener el más bello de los conflictos si el protagonista se retira a otro plano, renunciando bruscamente a cualquier responsabilidad? El hipotenso literalmente se evade por falta de ánimo y de valor. Se desentiende de todo desafío, y los que están a su alrededor le sostienen las piernas en alto para que la sangre afluya a la cabeza, centro de poder, y él recupere el conocimiento y pueda asumir su responsabilidad. La sexualidad es uno de los temas que el hipotenso rehúye, pues la sexualidad depende en gran medida de la presión sanguínea. En el hipotenso solemos encontrar también el cuadro de la anemia, cuya forma más frecuente consiste en falta de hierro en la sangre. Ello perturba la transformación de la energía cósmica, prana, que absorbemos con cada aspiración en energía corporal, sangre. La anemia indica la negativa a absorber la parte de energía vital que aún no le corresponde y convertirla en poder de acción. También en este caso se utiliza la enfermedad como pretexto por la propia pasividad. Falta la presión necesaria. Todas las medidas terapéuticas indicadas para el aumento de la presión están relacionadas con el desarrollo de energía, lo cual es en sí bastante revelador, y solo actúan mientras son aplicadas. Fricciones, hidromasaje, movimiento, gimnasia y curas de Kneipp, KNEIPP. Aumentan la presión sanguínea porque uno hace algo y con ello transforma energía en fuerza. Su utilidad acaba en el momento en que uno interrumpe los ejercicios,
el éxito permanente solo puede conseguirse mediante la modificación de la actitud interior. El polo opuesto es la presión muy alta, hipertensión. Por experimentos realizados, se sabe que la aceleración del pulso y el aumento de la presión sanguínea no se producen únicamente como resultado de un incremento del esfuerzo corporal, sino ya con la sola idea. La presión sanguínea de una persona también aumenta cuando, por ejemplo, en una conversación se plantea un conflicto que le afecta, pero vuelve a bajar cuando la persona habla del problema, es decir, lo traslada al terreno verbal. Este conocimiento obtenido experimentalmente es una buena base para comprender los resortes de la hipertensión. Cuando por la constante imaginación de una acción, la circulación se acelera sin que esta acción llegue a transformarse en actividad, es decir, se descargue, se produce una presión permanente. En este caso, el individuo es sometido por la imaginación a una excitación constante y el sistema circulatorio mantiene esta excitación con la esperanza de poder transformarla en acción. Si esto no se produce, el individuo permanece sometido a presión. Pero, y para nosotros esto es aún más importante, lo mismo ocurre en el plano de la acción en sí. Puesto que sabemos que el solo tema del conflicto produce un aumento de la presión y que cuando hemos hablado de él, la presión vuelve a bajar, es evidente que el hipertenso se mantiene constantemente al borde del conflicto, pero sin aportar una solución. Tiene un conflicto, pero no lo afronta. El aumento de la presión sanguínea es una reacción fisiológica justificada. El organismo suministra más energía a fin de que podamos acometer con vigor las tareas necesarias para resolver conflictos inminentes. Si esto se realiza, el exceso de energía es consumido y la presión vuelve a situarse al nivel normal. Pero el hipertenso no resuelve sus conflictos, por lo que no consume la sobrepresión. Por el contrario, se refugia en la actuación externa y con un derroche de actividad en el mundo exterior trata de distraerse a sí mismo y a los demás de la invitación a afrontar el conflicto. Hemos visto que tanto el que tiene la tensión muy baja como el que la tiene muy alta rehuyen los conflictos, aunque con tácticas diferentes. Mientras el primero se retira al inconsciente, el segundo se aturde a sí mismo y al entorno con un derroche de actividad y dinamismo. Por consiguiente, lo normal es que la tensión baja se dé con más frecuencia en las mujeres y la tensión alta en los hombres. Además, la hipertensión es indicio de agresividad reprimida. La hostilidad permanece encallada en la idea y la energía aportada no es descargada mediante la acción. El individuo llama a esta actitud autodominio. El impulso agresivo provoca un aumento de presión y el autodominio la contracción de los vasos. Así el individuo puede mantener la presión controlada. La presión de la sangre y la contrapresión de las paredes de los vasos provocan la sobrepresión. Después veremos cómo esta actitud de agresividad reprimida conduce directamente al infarto. Existe también la hipertensión de la vejez, provocada por la calcificación de los vasos. El sistema vascular tiene por objeto la conducción y comunicación. Con la edad se pierde flexibilidad y elasticidad, la comunicación se entorpece y la presión aumenta. El corazón. El palpitar del corazón es un proceso relativamente autónomo, que sin una técnica determinada, por ejemplo, biofeedback, se sustrae a la voluntad. Este ritmo sinusal es expresión de una rigurosa norma del cuerpo. El ritmo cardíaco imita el ritmo respiratorio, el cual sí es susceptible de alteración voluntaria. El palpitar del corazón lleva un ritmo rigurosamente ordenado y armónico. Cuando por las llamadas arritmias el corazón se encalla momentáneamente o se desboca, ello manifiesta una perturbación del orden y el desfase respecto al esquema normal. Si repasamos algunas de las muchas frases hechas en las que se habla del corazón, veremos que siempre se refieren a situaciones emotivas. Una emoción es algo que el individuo saca de sí, un movimiento de dentro a afuera. Latín, emovere, igual mover hacia afuera. Decimos, el corazón me salta de alegría, igual del susto, me ha dado un vuelco el corazón, igual se me sale del pecho, igual lo noto en la garganta, igual se me oprime el corazón.
si una persona carece de esta parte emotiva, independiente del entendimiento, nos parece que no tiene corazón. Si dos personas están bien compenetradas, decimos que sus corazones laten al unísono. En todas estas imágenes, el corazón es símbolo de un centro del individuo que no está regido ni por el intelecto ni por la voluntad. Pero el corazón no es sólo un centro, sino el centro del cuerpo. Está aproximadamente en el centro, ligeramente ladeado hacia la izquierda, el lado de los sentimientos, correspondiente al hemisferio cerebral derecho. Está exactamente en el lugar que uno toca cuando se señala a sí mismo. El sentimiento, y más aún el amor, están íntimamente unidos al corazón, como nos indican ya las frases hechas. El que lleva a los niños en el corazón es que los quiere. Cuando se encierra una persona en el corazón es que uno se abre a ella. Tiene gran corazón la persona que es abierta y expansiva. Todo lo contrario del individuo de corazón mezquino, que no conoce sentimientos cordiales, que tiene el corazón duro. Ese nunca dejaría que nadie le robara el corazón, y por eso en nada pone el corazón. El blando de corazón, por el contrario, se arriesga a amar con todo el corazón, infinitamente. Estos sentimientos apuntan a la superación de la polaridad que para todo necesita unos límites y un fin. Ambas posibilidades las encontramos simbolizadas en el corazón. Nuestro corazón anatómico está dividido interiormente y el latido es bitonal. Con el nacimiento del individuo y su entrada en la polaridad, consumada con la primera inspiración de aire, se cierra la divisoria del corazón con un movimiento reflejo, y lo que era una gran cámara y un sistema circulatorio se convierte súbitamente en dos, lo cual el recién nacido suele acusar con llanto. Por otra parte, la representación esquemática del símbolo del corazón, tal como lo pintaría espontáneamente un niño, se compone de dos cámaras redondas que terminan en un vértice. De la dualidad surge la unidad. A esto nos referimos al decir que la madre lleva al niño debajo del corazón. Anatómicamente la expresión no tiene sentido. Aquí el corazón se considera símbolo del amor, y no importa que la anatomía lo sitúe en la parte superior del cuerpo cuando el niño se está formando más abajo. También podría decirse que el ser humano tiene dos centros, uno arriba y otro abajo, cabeza y corazón, entendimiento y sentimiento. De una persona completa esperamos que disponga de ambas funciones y que las tenga en armónico equilibrio. El individuo puramente cerebral resulta incompleto y frío. El que solo se rige por un sentimiento resulta con frecuencia imprevisible y atolondrado. Solo cuando ambas funciones se complementan y enriquecen mutuamente, el individuo se nos aparece redondo. Las múltiples expresiones en las que se invoca el corazón indican que lo que hace perder el corazón su ritmo habitual y mesurado es siempre una emoción, que tanto puede ser el miedo que dispara el corazón o lo paraliza, como alegría o amor, las cuales aceleran de tal modo los latidos que uno los siente en la garganta. Lo mismo ocurre con las perturbaciones patológicas del ritmo cardíaco, solo que aquí la emoción que las provoca no se advierte. Y este es el problema. Las perturbaciones afectan a las personas que no se dejan desviar de su camino por simples emociones. Y el corazón se altera porque el ser humano no se atreve a dejarse alterar por las emociones. El individuo se aferra a la razón y a la norma y no está dispuesto a dejarse gobernar por los sentimientos. No quiere romper la rutina de la vida por las acometidas de la emoción. Pues bien, en estos casos la emoción pasa al terreno somático y uno empieza a padecer trastornos cardíacos y tiene que auscultar su corazón literalmente. Normalmente no percibimos los latidos del corazón, solo una emoción o una enfermedad nos hacen sentirlos. No percibimos los latidos del corazón más que cuando algo nos excita o cuando algo se altera. Aquí tenemos la clave para la comprensión de todos los síntomas cardíacos. Son síntomas que obligan al individuo a escuchar su corazón. Los enfermos cardíacos son personas que solo quieren escuchar a la cabeza y dejan en su vida muy poco espacio al corazón. Esto se aprecia especialmente en el cardiófobo. Se llama cardiofobia o neurosis cardíaca a una angustia sin fundamento físico por el funcionamiento del propio corazón, que induce a una observación enfermiza del corazón. El miedo al ataque al corazón es tan fuerte en el cardio neurótico que éste no tiene inconveniente en cambiar totalmente de vida.
Si buscamos el simbolismo de este comportamiento, apreciaremos una vez más la sabiduría y la ironía con las que actúa la enfermedad. El que sólo quería regirse por el cerebro es obligado a vigilar constantemente su corazón y supeditar su vida a las necesidades del corazón. Tiene tanto miedo de que su corazón un día se pare, miedo por otra parte totalmente justificado, que vive pendiente de él y lo sitúa en el centro de su mente. No tiene gracia. Lo que en el neurocardíaco se opera en el plano mental, en la angina de pecho, ya ha pasado al cuerpo. Los vasos que llevan la sangre al corazón se han endurecido y estrechado, y el corazón no recibe suficiente alimento. Aquí no hay mucho que explicar, pues todo el mundo sabe lo que significa un corazón duro o un corazón de piedra. Angina equivale a angostura, y angina de pecho, por lo tanto, es estrechez de corazón. Mientras que el cardioneurótico experimenta esta estrechez en forma de ansiedad, en el enfermo de angina pectoris, esta estrechez se ha concretado. La terapia aplicada por la medicina académica en estos casos tiene un simbolismo original. Se administra al enfermo cápsulas de nitroglicerina, por ejemplo, cafinitrina, es decir, material explosivo. De este modo, se dilatan las estrecheces a fin de volver a hacer sitio para el corazón en la vida del enfermo. Los enfermos cardíacos temen por su corazón, y con razón. Pero muchos no entienden la invitación. Cuando el miedo al sentimiento crece de tal modo que uno solo se fía de la norma absoluta, la solución es hacerse colocar un marcapaso. Y así el ritmo vivo se sustituye por un marcador de compás. El compás es al ritmo lo que lo muerto es a lo vivo. Lo que antes hacía el sentimiento lo hace ahora un aparato. Pero si bien uno pierde la flexibilidad y capacidad de adaptación del ritmo cardíaco, ya no ha de temer los brincos de un corazón vivo. El que tiene un corazón estrecho es víctima de las fuerzas del yo y de sus ansias de poder. Todo el mundo sabe que la hipertensión favorece el infarto de miocardio. Ya hemos visto que el hipertenso es un individuo que tiene agresividad, pero la reprime por medio del autodominio. Esta acumulación de energía se descarga por el infarto de miocardio. Le rompe el corazón. El ataque al corazón es la suma de todos los ataques no lanzados. En el infarto, el individuo comprueba la verdad de que la sobrevaloración de las fuerzas del yo y el dominio de la voluntad nos aísla de la corriente de la vida. Solo un corazón duro puede quebrarse. Enfermedades cardíacas. En los trastornos y afecciones cardíacas debería buscarse la respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Tengo la cabeza y el corazón, el entendimiento y el sentimiento en un equilibrio armónico? 2. ¿Dejo a mis sentimientos espacio suficiente y me atrevo a exteriorizarlos? 3. ¿Vivo y amo con todo el corazón o solo con la mitad? 4. ¿Mi vida es animada por un ritmo vivo o trato de forzarle un compás rígido? 5. ¿Hay aún en mi vida combustible y explosivo? 6. ¿Ausculto mi corazón? Debilidad de los tejidos conjuntivos igual a varices igual trombosis. El tejido conjuntivo, mesénquima, une todas las células específicas, las sostiene y une los diferentes órganos y unidades funcionales para formar un todo mayor que nosotros conocemos como figura. Un tejido conjuntivo débil indica falta de firmeza, tendencia a ceder y falta de elasticidad interna. Por regla general, se trata de personas muy susceptibles y rencorosas. Esta característica se manifiesta en el cuerpo por los hematomas que producen en estas personas los más leves golpes. La debilidad del tejido conjuntivo favorece la formación de las varices. Estas se deben a la acumulación en las venas superiores de las piernas de la sangre que no retorna debidamente al corazón. Ello da preponderancia a la circulación en el polo inferior del ser humano y muestra la estrecha vinculación de una persona a la tierra. También denota cierta apatía y pesadez. A estas personas les falta elasticidad. En general, todo lo que hemos dicho en relación con la anemia y la hipotensión puede aplicarse a este síntoma. Se llama trombosis a la obstrucción de una vena por un coágulo. El peligro de la trombosis consiste en que el coágulo se suelte, pase al pulmón
y allí produzca una embolia. El problema que hay detrás de este síntoma es fácil de reconocer. La sangre, que debería ser fluida, se espesa, se coagula y no circula bien. La fluidez exige siempre capacidad de transformación. En la misma medida en que deja de transformarse una persona, se manifiestan en su cuerpo síntomas de estrangulamiento o bloqueo de la circulación. La movilidad externa exige movilidad interna. Si el individuo se hace premioso en el orden mental, si sus opiniones se hacen lema y sentencia y flexible, también en lo corporal se condensará y solidificará lo que debe ser fluido. Es sabido que la inmovilización en la cama hace aumentar el peligro de trombosis. La inmovilización indica claramente que ya no se vive el polo del movimiento. Todo fluye, dijo Heráclito. En una forma de existencia polar, la vida se manifiesta como movimiento y cambio. Todo intento de aferrarse a un único polo conduce a la parálisis y la muerte. Lo inmutable, lo eterno, no lo encontraremos sino más allá de la polaridad. Para llegar allí tenemos que someternos al cambio, porque sólo él nos llevará hasta lo inmutable. Capítulo 11. El aparato locomotor y los nervios. Cuando hablamos de la postura de una persona, por esta sola palabra, no está claro si nos referimos a lo corporal o a lo moral. De todos modos, esta ambivalencia semántica no da lugar a confusión, puesto que la postura exterior es reflejo de la interior. Lo interno siempre se refleja en lo externo. Así hablamos, por ejemplo, de una persona recta, casi siempre sin darnos cuenta de que la palabra rectitud describe una postura corporal que ha tenido importancia capital en la historia de la humanidad. Un animal no puede ser recto, porque todavía no se ha erguido. En tiempos remotos, el ser humano dio el trascendental paso de erguirse y dirigió su mirada hacia arriba, al cielo. Así consiguió la oportunidad de convertirse en Dios. Y al mismo tiempo desafió el peligro de creerse Dios. El peligro y la oportunidad del acto de erguirse se reflejan también en el plano corporal. Las partes blandas del cuerpo, que los cuadrúpedos mantienen bien protegidas, en el hombre están expuestas. Esta falta de protección y mayor vulnerabilidad lleva aparejada la virtud polar de mayor apertura y receptividad. Es la columna vertebral lo que nos permite mantener la postura erguida. Da al ser humano verticalidad, movilidad, equilibrio y flexibilidad. Tiene forma de S doble y actúa por el principio del amortiguador. La polaridad de vértebras duras y discos blandos le da movilidad y flexibilidad. Decíamos que la postura interna y la postura externa se corresponden y que esta analogía se expresa en muchas frases hechas. Hay personas rectas y derechas y también las hay que se doblegan con facilidad. Conocemos a gente rígida e inflexible y a los que se arrastran fácilmente. A más de uno le falta rectitud. Pero también se puede tratar de modificar artificialmente la firmeza externa a fin de simular una firmeza interna. Por eso el padre dice al hijo, ponte derecho, o es que no puedes erguir la espalda, y así se entra en el juego de la hipocresía. Después es el ejército el que ordena a sus soldados firmes. Aquí la situación se hace grotesca. El soldado tiene que erguir el cuerpo, pero interiormente debe doblegarse. Desde siempre, el ejército se ha empeñado en cultivar la firmeza externa, a pesar de que desde el punto de vista estratégico es sencillamente una idiotez. Durante el combate, de nada sirve marcar el paso ni cuadrarse. Se necesita cultivar la firmeza externa únicamente para deshacer la correspondencia natural entre la firmeza interna y la externa. La inestabilidad interna de los soldados aflora en el tiempo libre después de una victoria y en ocasiones parecidas. Los guerrilleros no tienen esa actitud marcial, pero poseen una identificación interna con su misión. La efectividad aumenta considerablemente con la firmeza interior y disminuye con la simulación de una firmeza artificial. Comparemos la rígida actitud de un soldado que permanece con todas sus articulaciones bien rígidas con la del cowboy, que nunca sacrificaría su libertad de movimientos bloqueándose las articulaciones. Esa actitud abierta, en la que el individuo se sitúa en su propio centro, la encontramos también en el Tai Chi.
Toda postura que no refleja la esencia interior de una persona nos parece forzada. Por otra parte, por su postura natural, podemos reconocer a una persona. Si la enfermedad obliga al individuo a adoptar una postura determinada que voluntariamente nunca asumiría, tal postura revela una actitud interna que no ha sido vivida. Nos indica contra qué se revela el individuo. Al observar a una persona, hemos de distinguir si se identifica con su postura externa o si tiene que adoptar una postura forzada. En el primer caso, la postura refleja su identidad consciente. En el segundo, en la rigidez de la postura, se manifiesta una zona de sombra que él no aceptaría voluntariamente. Así, la persona que va por el mundo erguida, con la frente alta, muestra cierta inabordabilidad, orgullo, altivez y rectitud. Esta persona podrá pues identificarse perfectamente con todas estas cualidades, nunca las negaría. Algo muy distinto ocurre, por ejemplo, con el mal de Bechterew, Bechterew, con la típica forma de tallo de bambú de la columna vertebral. Aquí se somatiza un egocentrismo no asumido conscientemente por el paciente y una inflexibilidad no reconocida. En el morbus Bechterew, con el tiempo, la columna vertebral se calcifica de arriba a abajo, la espalda se pone rígida y la cabeza se inclina hacia adelante, ya que la sinuosidad de la columna vertebral en forma de S ha sido eliminada o invertida. El paciente no tendrá más remedio que admitir lo rígido e inflexible que es en realidad. Análoga problemática se expresa con la desviación de la columna. En la jiba se manifiesta una humildad no asumida. Lumbago y ciática. Con la presión, los discos de cartílagos situados entre las vértebras, especialmente los de la zona lumbar, son desplazados lateralmente y comprimen nervios, provocando distintos dolores, como ciática, lumbago, etc. El problema que revela este síntoma es la sobrecarga. Quien toma mucho sobre sus hombros y no se da cuenta de este exceso, siente esta presión en el cuerpo en forma de dolor de espalda. El dolor obliga al individuo a descansar, ya que todo movimiento, toda actividad causa dolor. Muchos tratan de eliminar esta justa regulación con analgésicos, a fin de proseguir sus habituales actividades sin obstáculos. Pero lo que habría que hacer es aprovechar la oportunidad para reflexionar con calma sobre por qué se ha sobrecargado uno tanto, para que la presión se haya hecho tan grande. Cargar demasiado revela afán de aparentar grandeza y laboriosidad, a fin de compensar con los hechos un sentimiento de inferioridad. Detrás de las grandes hazañas siempre hay inseguridad y complejo de inferioridad. La persona que se ha encontrado a sí misma no tiene que demostrar nada, sino que puede limitarse a ser. Pero detrás de todos los grandes y pequeños hechos y gestas de la historia, siempre hay personas que fueron impulsadas a la grandeza externa por un sentimiento de inferioridad. Con sus actos, estas personas quieren demostrar algo al mundo, aunque en realidad nadie les exige ni espere de ellas tal demostración, excepto el propio sujeto. Siempre se quiere demostrar algo, pero la pregunta es, ¿el qué? Quien se esfuerza mucho debería preguntarse lo antes posible por qué lo hace, a fin de que el desengaño no sea muy grande. La persona que es sincera consigo misma hallará siempre la misma respuesta, para que me lo reconozcan, para que me quieran. Desde luego el deseo de amor es la única motivación del esfuerzo que se conoce, pero este intento siempre fracasa, ya que este no es el camino para alcanzar el objetivo, porque el amor es gratuito, el amor no se compra. Te querré si me das 1.000.000, o te querré si eres el mejor futbolista del mundo, son frases absurdas. El secreto del amor, precisamente, es no imponer condiciones. El prototipo del amor lo encontramos, pues, en el amor materno. Objetivamente, un bebé solo representa para la madre molestias e incomodidades. Pero a la madre no le parece así, porque ella quiere a su bebé. ¿Por qué? No tiene respuesta. Si la tuviera, no tendría amor. Todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, anhelan este amor puro e incondicional que es solo mío y que no depende de cosas externas ni grandes hazañas. Es complejo de inferioridad creer que la propia persona no pueda ser admitida tal como es.
Entonces, el individuo trata de hacerse querer con su destreza, su laboriosidad, su riqueza, su fama, etc. Utiliza estas trivialidades del mundo exterior para congraciarse, pero aunque ahora le quieran, siempre le quedará la duda de si se le quiere solo por su trabajo, su fama, su riqueza, etc. Se ha cerrado a sí mismo el camino del verdadero amor. El reconocimiento de unos méritos no satisface el afán que indujo al individuo a esforzarse por adquirirlos. Por ello es conveniente afrontar conscientemente, a su debido tiempo, el sentimiento de inferioridad. El que no quiera reconocerlo y siga imponiéndose grandes esfuerzos solo conseguirá empequeñecerse físicamente. El aplastamiento de los discos le hace más pequeño y los dolores le obligan a encorvarse. El cuerpo siempre dice la verdad. La misión del disco es dar movilidad y elasticidad. Si un disco es pellizcado por una vértebra que ha sido castigada, nuestro cuerpo se agarrota y adoptamos una postura forzada. Análogas manifestaciones observamos en el plano psíquico. Una persona agarrotada no tiene flexibilidad, está rígida, paralizada en una actitud forzada. Se libera a los discos aprisionados por medio de la quiropráctica, se extrae a la vértebra de su posición forzada y por medio de una brusca sacudida o tirón se le da la posibilidad de recuperar una posición natural. Solve et coagula. También las almas pueden desbloquearse como una articulación o una vértebra. Hay que darles una sacudida fuerte y brusca para darles la posibilidad de reorientarse y centrarse. Y los que sufren el bloqueo mental temen esta sacudida, tanto como los pacientes la mano del quiropráctico. En ambos casos un fuerte crujido indica el éxito. Articulaciones. Las articulaciones dan movilidad al ser humano. En las articulaciones se manifiestan síntomas de inflamación y dolor con los movimientos y pueden llegar a producir la parálisis. Cuando una articulación se paraliza, es señal de que el paciente se ha bloqueado. Una articulación paralizada pierde su función. Si una persona se bloquea en un tema o sistema, éste pierde también su función. Una nuca rígida indica la inflexibilidad de su dueño. En la mayoría de casos, basta oír hablar a una persona para descubrir la información de un síntoma. En las articulaciones, además de inflamación y rigidez, se producen torceduras, distensiones, rebotaduras y rotura de ligamentos. También el lenguaje de estos síntomas es revelador, a saber, se puede dislocar un tema, brotar a una persona, retorcer a otro, estar tenso o un poco descentrado. No solo se puede reducir o enderezar una articulación, sino también una situación o una relación. En general, para enderezar una articulación, hay que dar un fuerte tirón situándola en una posición límite o acentuar la posición forzada que pueda tener, a fin de que, una vez rebasado el límite, pueda encontrar su justo medio. Esta técnica tiene su paralelo en la psicoterapia. Si alguien se encuentra paralizado en una situación límite, se le puede empujar en el mismo sentido, hasta alcanzar el extremo del movimiento pendular, desde el que pueda volver al centro. Es más fácil salir de una situación forzada, sumiéndose por completo en ese polo. Pero la cobardía coarta al ser humano y la mayoría se encallan a la mitad de un polo. Las personas se quedan atascadas en sus opiniones y formas de conducta y por eso hay tan poca transformación. Pero cada polo tiene un valor límite desde el que se convierte en el polo opuesto. Por ello, de una fuerte tensión puede pasarse fácilmente a la distensión, sistema Jacobson. También por ello, la física fue la primera de las ciencias exactas que descubrió la metafísica, y también por ello los movimientos pacifistas son militantes. El ser humano tiene que encontrar el justo medio, pero el afán de conseguirlo inmediatamente le hace quedarse en la mediocridad. Pero también, de tanto exasperar la movilidad, se expone uno a quedarse inmóvil. Las alteraciones mecánicas de las articulaciones nos indican que hemos abusado tanto de un polo, que hemos forzado tanto el movimiento en una dirección, que se impone rectificar. Uno ha ido demasiado lejos, ha rebasado el límite, y por lo tanto, tiene que volverse hacia el otro polo. La medicina moderna permite sustituir por prótesis determinadas articulaciones, especialmente la de la cadera.
Como ya dijimos al hablar de los dientes, una prótesis siempre es una mentira, ya que simula lo que no es. A la persona que, estando interiormente anquilosada, finge agilidad, la afección de la cadera le obliga a rectificar imponiéndole sinceridad. Esta corrección es neutralizada por medio de una articulación artificial, otra mentira, y el cuerpo seguirá simulando agilidad. Para hacerse una idea de la falta de sinceridad que permite la medicina, imaginemos la siguiente situación. Supongamos que con un sortilegio pudiéramos hacer desaparecer todas las prótesis y las modificaciones que el ser humano ha introducido en su cuerpo. Todas las gafas y lentes de contacto, audífonos, articulaciones, dentaduras, las operaciones de cirugía estética, los tornillos de los huesos, los marcapasos y demás hierros y plásticos. El espectáculo sería dantesco. Si después, con otro sortilegio, anuláramos todos los triunfos de la medicina, nos encontraríamos rodeados de cadáveres, tullidos, cojos, medio ciegos y medio sordos. Sería un cuadro horrible, pero verdadero. Sería la expresión visible del alma de las personas. Las artes médicas nos han ahorrado esta visión horrenda, restaurando y completando el cuerpo humano con toda suerte de prótesis, de modo que da la impresión de estar completo. Pero ¿y el alma? Aquí no ha cambiado nada. Aunque no la veamos, sigue estando muerta, ciega, sorda, rígida, agarrotada, tullida. Por eso es tan grande el temor a la verdad. Es el caso del retrato de Dorian Gray. Con manipulaciones externas es posible conservar artificialmente la hermosura y la juventud durante un tiempo, pero cuando uno descubre su verdadera faz interior, se asusta. Mejor sería cuidar constantemente nuestra alma que limitarnos a atender el cuerpo, porque el cuerpo es mortal y el espíritu no. Las afecciones reumáticas. Reuma es una denominación genérica, un tanto difusa, que abarca una serie de alteraciones dolorosas de los tejidos que se manifiestan principalmente en las articulaciones y en la musculatura. El reuma siempre va unido a la inflamación, la cual puede ser aguda o crónica. El reuma produce hinchazón de los tejidos y los músculos y deformación y anquilosis de las articulaciones. El dolor afecta la capacidad de movimientos y puede llegar a producir la invalidez. Los dolores musculares y de las articulaciones se manifiestan con mayor fuerza cuando el cuerpo ha estado en reposo y disminuyen a medida que el paciente se mueve. Con el tiempo, la inactividad produce atrofia de la musculatura y da un aspecto fusiforme a la articulación. La enfermedad suele empezar por rigidez matinal y dolor en las articulaciones, que aparecen hinchadas y rojas. Generalmente las articulaciones son afectadas simétricamente y el dolor pasa de las periféricas a las mayores. El proceso es crónico y las anquilosis se acentúan gradualmente. La enfermedad, por medio de una anquilosis progresiva, produce una incapacidad que se acentúa gradualmente. No obstante, el poliartrítico, en lugar de quejarse, muestra gran paciencia y una sorprendente indiferencia hacia su mal. El cuadro de la poliartritis nos conduce al tema central de todas las enfermedades del aparato locomotor: movimiento-reposo, respectivamente agilidad y rigidez. En los antecedentes de casi todos los pacientes reumáticos encontramos una actividad y una movilidad extraordinarias. Practicaban deportes de esfuerzo y competición, trabajaban mucho en la casa y el jardín, desplegaban una actividad incansable y se sacrificaban por los demás. Se trata, pues, de personas activas, ágiles e inquietas, a las que la poliartritis obliga a descansar por el procedimiento de la atrofia. Da la impresión de que un exceso de movimiento y actividad es corregido por medio de la rigidez. A primera vista, esto puede desconcertar, después de que hasta ahora no nos hemos cansado de insistir en la necesidad de la modificación y el movimiento. La aparente contradicción no se aclara hasta que recordamos que la enfermedad física da sinceridad. Esto, en el caso de la poliartritis, significa que en realidad estas personas estaban rígidas. La hiperactividad y movilidad que mostraban antes de la enfermedad se limitaban a lo corporal, ámbito en el que trataban de compensar la verdadera inmovilidad de la mente. La misma palabra rigidez sugiere la idea de rigor y hasta de muerte. Este concepto encaja en el tipo del paciente poliartrítico
cuyo perfil psicológico es bien conocido, ya que la medicina psicosomática estudia este tipo de pacientes desde hace medio siglo. Hasta ahora, todos los investigadores coinciden en que los pacientes poliartríticos suelen ser muy meticulosos y perfeccionistas y presentan un rasgo masoquista depresivo con gran espíritu de sacrificio y deseos de ayudar, unido a una actitud ultramoralista y una propensión a la melancolía. Brotigan. Estas características denotan rigidez y terquedad, indican que se trata de personas inflexibles e inmovilistas. Esta inmovilidad interior se compensa con la práctica del deporte y una gran actividad corporal que en realidad solo pretende disimular, mecanismo de defensa, la instintiva rigidez. La frecuente práctica de los deportes de competición por estos pacientes nos lleva a considerar otra gran problemática, la agresividad. El reumático limita su agresividad al plano motor, es decir, bloquea la energía en la musculatura. Las mediciones experimentales de la electricidad muscular del reumático indican claramente que cualquier clase de estímulos provocan un aumento de la tensión muscular, especialmente de la musculatura de las articulaciones. Estas mediciones ratifican la sospecha de que el reumático se esfuerza por dominar los impulsos agresivos que buscan expansión corporal. La energía no descargada se queda en la musculatura de las articulaciones y produce inflamación y dolor. Todo el dolor que el ser humano experimenta en la enfermedad, en un principio, estaba destinado a otro. El dolor siempre es resultado de un acto agresivo. Si yo descargo mi agresividad dando un puñetazo a otro, mi víctima sentirá dolor. Pero si reprimo el impulso agresivo, éste se vuelve contra mí y el dolor lo experimento yo, autoagresión. El que sufre dolores debería preguntarse a quién estaban destinados en realidad. Entre las manifestaciones reumáticas hay un síntoma muy concreto en el que a causa de la inflamación de los tendones de los músculos del antebrazo, debajo del codo, la mano se cierra formando un puño, epicondilitis crónica. La forma del puño apretado denota la agresividad reprimida y el deseo de descargar un buen puñetazo sobre la mesa. Análoga tendencia a apretar el puño se observa en la contractura de Dupuytren, D-U-P-U-Y-T-R-E-N, que impide abrir la mano. La mano abierta es símbolo de paz. El ademán de agitar la mano en señal de saludo se deriva de la costumbre de enseñar la mano vacía en los encuentros, para demostrar que uno no llevaba armas y se acercaba en son de paz. El mismo símbolo tiene el acto de tender la mano. Si la mano abierta expresa intenciones pacíficas y conciliadoras, el puño cerrado indica hostilidad y agresividad. El reumático no puede realizar sus agresiones o no las reprimiría y bloquearía, pero puesto que existen, producen en él un fuerte sentimiento de culpabilidad que se traduce en generosidad y abnegación. Se produce una peculiar combinación de altruismo y deseo de dominio del otro, que ya Alejandro Magno definió acertadamente como benévola tiranía. Habitualmente, la enfermedad se manifiesta cuando, en virtud de un cambio de vida, se pierde la posibilidad de compensar los sentimientos de culpabilidad por medio del servicio. También el abanico de los más frecuentes síntomas secundarios muestra la importancia capital de la hostilidad reprimida. Son ante todo dolencias de estómago e intestinos, síntomas cardíacos, frigidez e impotencia, acompañadas de angustia y depresión. La poliartritis afecta casi al doble de mujeres que de hombres, y es que las mujeres tienen más dificultades para asumir conscientemente sus impulsos agresivos. La medicina naturista atribuye el reuma a la acumulación de toxinas en los tejidos conjuntivos. Las toxinas acumuladas simbolizan para nosotros problemas no planteados, es decir, temas no digeridos que el individuo no ha resuelto, sino que ha almacenado en el subconsciente. Esto justifica el ayuno como medida terapéutica. Nota, véase R. Talke, Bewusst, B-E-W-S-S-T, Fasten, F-A-S-T-E-N, Urania, Bakirchen, W-A-A-K-I-R-C-H-N, 1980, fin de nota. Con la total supresión de la alimentación externa, el organismo es obligado a practicar la autofagia y quemar y procesar los desechos corporales. Trasladado al plano psíquico, este proceso es el planteamiento y reconocimiento de temas que hasta el momento habían sido postergados y reprimidos. Pero el reumático no quiere abordar sus problemas. Es muy rígido y muy testarudo. Está bloqueado.
Tiene miedo de analizar su altruismo, su espíritu de sacrificio, su abnegación, sus normas morales y su ductilidad. Por lo tanto, su egoísmo, su inflexibilidad, su inadaptación, su afán de dominio y su agresividad permanecen en la zona de sombra y se infiltran en el cuerpo en forma de anquilosis y atrofia que pondrán fin a la falsa generosidad. Trastornos motores, tortícolis, calambres del escribiente. La característica común a estos trastornos es que el paciente pierde parcialmente el control de las funciones motrices que normalmente pueden regirse por la voluntad. Determinadas funciones escapan al control de su voluntad y se desmandan, especialmente cuando el paciente se siente observado o se encuentra en situaciones en las que quiere causar una determinada impresión en los demás. Por ejemplo, en los casos de tortícolis espasmódica, la cabeza se mueve lateralmente con lentitud o brusquedad. Generalmente, al cabo de unos segundos, puede volver a la posición normal. Generalmente, y por extraño que parezca, basta la simple presión de los dedos en la barbilla o un collarín para que el paciente pueda mantener erguida la cabeza, pero también el lugar que ocupa la persona en la habitación influye en la posibilidad de controlar el cuello. Si está de espaldas a la pared y puede apoyar en ella la cabeza, no tendrá dificultad para prevenir el espasmo. Esta particularidad, así como la influencia en el síntoma de diversas circunstancias, otras personas, nos indican que el problema básico de todos estos trastornos gravita en torno a los polos seguridad-inseguridad. A diferencia de los movimientos voluntarios, los trastornos motores, entre los que figuran también los tics, desmienten la ostensible seguridad en sí mismo que exhibe el individuo e indican que esta persona no solo no posee seguridad, sino que carece incluso de control sobre sus propios movimientos. Siempre fue muestra de decisión y valentía mirar a una persona a la cara y sostener su mirada. Pero en esta situación, al paciente aquejado de tortícolis espasmódica se le ladea la cabeza sin que él pueda evitarlo. Ello hace que tema más y más relacionarse con personas importantes o ser observado en sociedad. El síntoma hace, pues, que se rehuyan ciertas situaciones. Uno da la espalda a sus conflictos y deja de lado un aspecto del mundo. Un cuerpo erguido obliga al ser humano a mirar de frente las exigencias y los desafíos del mundo, pero si ladeamos la cabeza rehuimos esta confrontación. El individuo se hace parcial y vuelve la cara para no ver lo que no quiere. Uno empieza a ver las cosas sesgadas, de soslayo. A esta visión sesgada y oblicua alude la expresión alemana de girar a alguien la cabeza. Hinchar la cabeza, manipular a una persona. Este atentado mental tiene la finalidad de hacer perder a la víctima el dominio sobre la dirección de su mirada y obligarla a seguirnos con los ojos y el pensamiento. Idénticos condicionantes encontramos en el calambre del escribiente y en los calambres que agarrotan los dedos de pianistas y violinistas. En la personalidad de estos pacientes encontramos siempre una extrema ambición y un altísimo nivel de exigencia. El individuo persigue escalar una posición social, pero muestra una gran modestia. Solo quiere impresionar por su trabajo, buena caligrafía, esmerada interpretación musical. El síntoma del calambre tónico de la mano nos hace sinceros, muestra el agarrotamiento de nuestros esfuerzos y alardes y demuestra que en realidad no tenemos nada que decir, escribir. Morderse las uñas. Morderse las uñas no es un trastorno motor desde luego, pero por su similitud puramente externa con estas afecciones lo hemos incluido en este grupo. También el deseo de morderse las uñas se experimenta como un imperativo que afecta al control puramente voluntario de la mano. El morderse las uñas no solo se presenta habitualmente como un síntoma transitorio en niños y adolescentes, sino también en adultos, y puede prolongarse durante décadas. Este síntoma tiene difícil tratamiento. El carácter psíquico del impulso de morderse las uñas está bien claro, y el reconocimiento de esta motivación tendría que servir de ayuda a muchos padres cuando este síntoma aparece en un niño, porque las prohibiciones, amenazas y castigos son las reacciones menos adecuadas. Lo que en los seres humanos llamamos uñas son en los animales las zarpas. Las zarpas sirven ante todo para la defensa y el ataque, son instrumentos de agresión. Sacar las uñas es una expresión que utilizamos en el mismo sentido que enseñar los dientes. Las zarpas muestran la disposición para la lucha. La mayoría de los animales de presa más evolucionados
Utilizan las zarpas y los dientes como armas. El acto de morderse las uñas es castración de la propia agresividad. La persona que se muerde las uñas tiene miedo de su propia agresividad y por ello simbólicamente destruye sus armas. Mordiendo se descarga parte de la agresividad, pero uno la dirige exclusivamente contra sí mismo. Uno se muerde su propia agresividad. Muchas mujeres adolecen del síntoma de morderse las uñas, sobre todo porque admiran a las mujeres que tienen las uñas largas y rojas. Las uñas largas, pintadas del marcial color rojo, son un símbolo de agresividad especialmente bello y luminoso. Estas mujeres exhiben abiertamente su agresividad. Es natural que sean envidiadas por las que no se atreven a reconocer su agresividad ni mostrar sus armas. También querer tener uñas largas y rojas es sólo la formulación externa del deseo de poder ser un día francamente agresiva. Cuando un niño se muerde las uñas, ello indica que el niño pasa por una etapa en la que no se atreve a proyectar hacia afuera su agresividad. En este caso, los padres deberían preguntarse en qué medida, en su manera de educarlo o en su propia conducta, reprimen ellos o valoran negativamente el comportamiento agresivo. Habrá que procurar dar al niño la ocasión de manifestar su agresividad sin sentirse culpable. Generalmente, este comportamiento desencadenará ansiedad en los padres, ya que si ellos no hubieran tenido problemas de agresividad, ahora no tendrían un hijo que se muerde las uñas. Por lo tanto, sería muy saludable para toda la familia que los padres empezaran por reconocer su falta de sinceridad y trataran de ver lo que se esconde tras la fachada de este comportamiento. Cuando el niño, en lugar de respetar los temores de los padres, aprenda a defenderse, ya habrá vencido prácticamente este hábito. Pero los padres, mientras no estén dispuestos a rectificar, por lo menos que no se lamenten de los trastornos y los síntomas de sus hijos. Desde luego, los padres no tienen la culpa de los trastornos de los hijos, pero los trastornos de los hijos reflejan los problemas de los padres.